Ok, bueno, vamos a hacer esta demo de Qt con Bluetooth. Esta es la agenda para el video de hoy. Típico TPO de la materia, donde se usaba, o donde se usa comunicación por Bluetooth. Es desde el lado de Qt, la aplicación gráfica, con un módulo HC05 o 06 de Bluetooth, hacer el link de Bluetooth contra el micro, que también va a tener un módulo HC05 o 06. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es quedarnos con un solo módulo del lado del micro y haciendo uso de la característica de Qt de Bluetooth, que ya la trae incorporada. Nos vamos a hacer uso de eso para usar directamente el Bluetooth de la computadora. Como referencias vamos a usar la documentación oficial de Bluetooth, documentación oficial también de Qt, de Bluetooth en Qt, y un ejemplo sacado de la web que vamos a mencionar más adelante. La documentación oficial de Qt para Bluetooth está ahí, ese es el link. En particular las secciones de Device Discovery y el intercambio de data nos vamos a centrar para la demo. Para el Device Discovery vamos a usar el método Start Device Discovery, que está ahí, o lo vamos a adaptar. Vamos a usar el agente, que hay que declararlo, y un par de cositas más que se mencionarán más adelante. Para el intercambio de data vamos a usar, vamos a crear un Virtual Serial Port, para lo cual hay que, según la documentación, hay que usar un servidor de Bluetooth. Bien, ahí está el método del Bluetooth Server, pero, pero para darle una vuelta de tuerca a esto, vamos a hacer de las dos secciones anteriores de documentación de Qt, vamos a hacer un mix, y un mix, como les decía, del ejemplo, de un ejemplo de la web, que está piola, porque lo que hace es, no voy a esperar para el Bluetooth server que alguien se conecte y comenzar el intercambio de datos, sino lo que voy a hacer es, como yo ya conozco, yo ya sé que tengo que conectarme contra un HC05 o 06, yo le voy a indicar cuál es la conexión, o sea, me voy a obviar la parte de servidor para hacerlo más directo. Bueno, hacerlo de esa manera va a tener unas implicancias que las veremos más adelante. Este va a ser el aspecto de la aplicación gráfica. Va a tener un list widget donde van a ir apareciendo todos los dispositivos que el Device Discovery encuentra. Va a tener tres botones, pues con dos también podría ser, pero lo vamos a hacer con tres. El de botón de scan es para empezar a hacer nuevamente un escaneo, va a limpiar la pantalla del list widget y va a volver a llenar con los dispositivos encontrados, y dos botones para envío de datos. También la recepción, vamos a todo lo que reciba por parte del módulo HC06, va a ser esta demo con el 06, los caracteres que recibamos en Bluetooth lo vamos a mostrar en este list widget. Esta es la maqueta. En particular en esta oportunidad, en esta demo, vamos a emular el micro con un bridge USB 232. Como les decía, vamos a usar el módulo HC06 de Bluetooth, de los cuales tiene este ID. El pin de conexión es 1234, está mal, no es 123. Y para conectarnos por terminal y ver el envío, lo que recibe y lo que se puede enviar, se hace a 9600 8N1 sin carry return y line feed. Entonces este va a ser la maqueta. Vamos a tener la aplicación gráfica de Qt en la computadora. El link va a ser de Bluetooth, perdón, contra el HC06, y esto que emula el bridge de USB 232 vendría a ser en el TPO el micro. Las conexiones, hay que acordarse de que son cruzadas: transmisión de un lado a recepción del otro, y recepción del otro contra transmisión del otro. Bueno, a los bifes, sin más cháchara, vamos directamente a realizar la demo.
Bueno, ok, acá se ve el módulo HC06 que está con el LED titilando, quiere decir que no está emparejado con ningún dispositivo Bluetooth. Esto que se ve más aquí es el bridge USB 232 conectado al USB de la computadora. Este hace las veces de microcontrolador. Bueno, entonces vamos a Qt a crear un nuevo proyecto. Widget Application. Le vamos a poner un nombre. Demo Bluetooth 2024, por ejemplo. Vamos a dejar QMake, todo esto como está. Siguiente. Vamos a usar el kit que venimos usando en nuestras versiones. Y bueno, y para empezar hay que agregar en el punto pro el módulo Bluetooth. Esto ya viene disponible a partir de los Qt mayores a 5.2 o 5.3 según la documentación. Vamos a ver si guardamos para que me reconozca ahora los include que voy a necesitar. Vamos a agregar un par de headers necesarios. Vamos a necesitar según documentación Q Bluetooth Device Discovery Agent. Vamos a necesitar también Q Bluetooth Socket, Bluetooth Socket, aquí está. Y vamos a necesitar, esto puede que en algunas versiones no, lo voy a agregar por las dudas, pero después se puede probar si es necesario, QList Widget. Bien. Por otro lado, como miembros privados, vamos a declarar dos en particular, el agente para hacer el escaneo de dispositivos. Entonces vamos a generarlo del tipo Q Bluetooth Device Discovery Agent. Vamos a ponerle un punterito, Agent. Y el de Socket, necesitamos Q Bluetooth Socket, del tipo Socket, un punterito que se llame Socket. Por ahora vamos a dejarlo ahí, más conforme avancemos con el desarrollo de la aplicación vamos a ir agregando más cosas. Después, en el constructor vamos a necesitar, en el constructor vamos a hacer que ni bien inicie nuestra aplicación, que llene el widget con los dispositivos encontrados. Así que antes de hacer eso es una buena oportunidad para empezar a desarrollar nuestra app gráfica. Vamos a necesitar un list widget. Bueno, no encuentro, vamos a poner list, acá está, list widget y 3 botones, ya habíamos dicho. Este es vamos a ponerle para scan. Este dijimos dato 1 y dato 2. Vamos a ponerle los nombres, como acuérdense, esto es una buena práctica para después identificarlos en nuestro código fácilmente. Dato 1 dato 2. A este le vamos a poner datos.
Vamos a ver si hacemos un layout rápido automático. Vamos a tratar de que nuestra aplicación sea responsive. Vamos a probarlo. Vamos a hacer una primera prueba. Lo que estoy tratando de hacer, que no veo el mouse. Bueno, que no se deforme el list widget. Después hay tiempo para embellecerla, pero no viene al caso ahora. Entonces volvemos. Vamos al constructor y vamos a crear vamos a asignarle al puntero de agente, va a ser un nuevo objeto del tipo Q Bluetooth Device Discovery Agent. Vamos a conectar la señal del Device Discovery, dispositivo encontrado, a un slot que lo tenemos que hacer. Entonces vamos a escribir esto, connect. ¿Qué cosa vamos a conectar? El agente con la señal Device Discovered, dispositivo encontrado, con ese parámetro también. Vamos a estar en el mismo objeto, o sea, en des, y el slot que tenemos que hacer se va a llamar Device Discovered, con el parámetro Bluetooth Device Info, es para que se llene automáticamente todas las propiedades del dispositivo, que me mantenga, que me llene automáticamente solo. Si no, hay que hacerlo manual, y si tenemos la posibilidad de que sea automático, lo vamos a hacer así. Nos falta crear el slot. Luego vamos a disparar el agente. Start. Y creamos el socket para comunicarnos después. Bluetooth socket. Aquí hay que indicarle como parámetro que vamos a usar rf con protocolo. Esto es un copy paste. rf con protocolo. Bueno, entonces nos falta dijimos el slot. Vamos a declararlo en el punto H, y se llamaba Device Discovered, perdón. No. Ok, para el slot vamos a escribirlo. Private slots. Esto es un copy paste. Coincide el nombre del método, pero va a tener este parámetro. Vamos a implementar el slot que hemos declarado.
vamos a agregar, cada vez que entre aquí es porque encontró un dispositivo visible Bluetooth. Lo vamos a agregar a nuestro widget como un ítem nuevo. Vamos a agregar el nombre y la dirección, porque lo que vamos a necesitar para conectarnos es la dirección. Pero vamos a ver, vamos a mostrar dos propiedades nada más de esto que se llena automáticamente. Entonces, device.name to string. Y también dijimos la dirección. Add item device.address. Ok, ya estamos en condiciones de probar si hicimos bien las cosas. Ya debería estar llenándose los dispositivos. Bueno, error. Bueno, acá está mal. Es Q Bluetooth Service Info. Ahora sí. Bueno, probemos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es emparejar nuestra aplicación de Qt con el HC06. Para ello, como les decía, no vamos a usar lo de la documentación de Qt el servidor, sino que le vamos a decir: yo me quiero conectar con este en particular. ¿Cómo vamos a hacer eso? La idea es, una vez que aparezca en el listado del dispositivo encontrado, voy a seleccionar la dirección. Por eso necesitaba poner el nombre y la dirección para ver a qué corresponde tal dirección, ¿no? Entonces vamos a agregar un slot el de seleccionado, que es item clicker. Esta señal la vamos a capturar. Vamos a generar un string auxiliar. Ya tenemos en string la dirección del dispositivo al cual me voy a conectar. Como les decía, esta parte es el ejemplo que les mencioné que obtuve de la web, donde en vez de hacer el servidor, elige el al cual conectarse. Entonces, para eso hay que hacer, esto es copy paste lo que viene, nada raro, y parte de la documentación oficial de Bluetooth. Entonces vamos a tener que decirle a qué servicio conectarme. Para ello necesito, esto es copy paste qstring. Vamos a crear este objeto constante static. Acá le voy a decir el servicio. Todo esto es necesario. String literal, entre comillas, el código del servicio. Esto es, como les decía, copy paste. Después, al finalizar, les voy a mostrar dónde está el código para que no quede tan galerazo. Bueno, ahora le tengo que decir que se conecte a este servicio.
tengo un machete de ayuda a memoria. La dirección, acá le tengo que poner la dirección del HC06, que lo tengo en string, viene por parámetro. Acá le pongo el código, o sea el código del servicio que declaré arriba, service UID, y luego por último voy a modificar el objeto string donde tenía la dirección del HC06 para indicar en el list widget que es este el que elegí. Esto es una comodidad nomás. Bueno, si todo va bien, podemos después, si esto está bien, podemos seguir con la transmisión. La recepción la vamos a dejar para el final porque es un poquito más complicado. Más complicado de seguirlo. La transmisión es más fácil. Entonces vamos a probar. Acá tengo el error. Service. Ok, faltaba eso. Bien, entonces si hicimos las cosas bien, vemos que sigue titilando el LED del HC06 porque no se emparejó con nadie. Ahora lo que, al seleccionar en el widget la dirección de él, si hicimos las cosas bien, vamos a ver que se van a emparejar. Ok, bueno, entonces lo que hice fue, cuando no funcionó en la prueba anterior, reinicié el Bluetooth por algo, porque buscando estaba todo bien en el código, así que se me dio por desenergizarlo, energizarlo y funcionó. Así que vamos a probar de nuevo. Entonces la dirección del HC06 es este, ahí lo seleccioné y vemos si deja de titilar. Ahí dejó de titilar, entonces están emparejados. Cierro la aplicación y vuelve a buscar otro, o está a la espera de conectarse. Entonces tenemos lista la parte de búsqueda y emparejamiento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es transmisión, y dejamos para lo último la recepción, que es un poco más complicada. Para la transmisión lo que vamos a hacer es enviar un texto cuando presionamos cualquiera de estos dos botones. Vamos a hacer que cree solo el slot cuando es clic, y el otro también. Ya que estamos, go to slot, la señal de clic. Cuando presionemos el botón dato 1, lo único que vamos a hacer es enviar un texto. Entonces es socket write, tan simple como esto. Info 2, vamos a poner un /n por las dudas. Y cuando apretemos el botón dato 2, que envíe otro string. Entonces hicimos bien. Voy a abrir la terminal para conectarme con el bridge USB 232, haciendo las veces de microcontrolador. Vamos a emparejarlo. Ahí se emparejó.
Ahí estoy conectado, entonces lo que yo envíe lo voy a recibir por aquí. Vamos a correr un poquito. Vean, ahí se presioné el botón dato 1 y envió el string info 2 con dato 2 R2052. O sea, tenemos ahora la transmisión. Bueno, vamos a terminar, vamos a ir finalizando el código de la demo, agregando la parte de recepción. El socket ya está creado, para lo cual ahora hay que buscar un método que cuando reciba algo el Bluetooth de la computadora nos avise. Para eso hay que interceptar la señal listo para leer o ready read y la vamos a enviar a un slot que tenemos que fabricar, que le vamos a poner recepción. Entonces, ¿cómo hago eso? Es con un connect. Vamos a conectar el socket. Del socket la señal ready read. Vamos a estar en el mismo objeto, por eso este es, y lo vamos a conectar a un slot que lo tenemos que generar, definir, que se va a llamar receive. Entonces este nos falta definir en el punto H, en la parte de slot privados. Y en el CPP lo vamos a implementar. Y tenemos que decir con el operador alcance, que pertenece a la clase main Windows. Y entonces aquí cuando entre es porque tiene algo listo para leer. Bueno, entonces para recibir vamos a guardar los datos recibidos que van a ser de tipo string. Vamos a guardar en una variable QStream de tipo QStream, que la vamos a definir y vamos a ver el comportamiento. Tenemos los miembros privados, va a ser un QString también. Podría usar ese string, pero vamos a ver que estaban, hacemos otro nuevo después. Para pulirlo hay tiempo. Se va a llamar datos recibidos, le vamos a poner. Y en el método de receive vamos a leer también, vamos a generar otra para leer también la cantidad de datos recibidos. Vamos a poner cantidad datos recibidos y vamos a probar cómo funciona. Entonces, cantidad de datos recibidos va a ser igual a socket bytes disponibles, datos recibidos va a ser igual a socket. Acá voy a leer todo, read all, y lo voy a mostrar en el list widget. Add item datos recibidos. Datos recibidos. A ver si no hay ningún error. Vamos a probar entonces cómo está limpiando la trama, pero vamos a probar de nuevo cómo queda nuestra recepción, nuestra presentación en pantalla, más bien no que la recepción, porque
Los caracteres están, lo que hay que jugar es cómo ordenarlos para que nos sirva en nuestra aplicación. Vamos a emparejar una última vez. Ahí que se vea el LED. Ahí se emparejó. Enviamos un dato de prueba. Probamos la transmisión. Se recibe bien. Ahora probamos la recepción con el texto o la info 2. Sale cortado, pero no viene al caso ahora. El tema es que nos tenemos que asegurar de limpiar el buffer. Sigue saliendo cortado, pero como digo, estos ya son detalles que se pueden subsanar con algún otro artilugio de lectura de caracteres, ver cómo queda bien en el buffer. Bueno, con esto queda finalizado la demo. Se puede ver que sencillamente podemos conectar la aplicación de Qt con Bluetooth contra el microcontrolador para el TPO, con lo cual de esta manera tenemos probado tanto la transmisión como la recepción de manera correcta.